Hola amigos y amigas de Instagram, vamos a ver hoy día la lección número 7, Jesús es el Cristo. Vamos a ver por qué Jesús es el Cristo. ¿Cómo conocemos a Jesús o cómo conoce la gente a Jesús? En Mateo 16, del 13 al 14, podemos ver que Jesús venía a la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. Entonces, los discípulos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o cualquier profeta. ¿Por qué la gente veía en ese tiempo a Jesús de esa manera? Que es de la misma manera como ven a Jesús hoy. Vemos que Juan el Bautista era un profeta que tenía un mensaje muy confrontacional, muy directo, ¿verdad? Elías era un profeta que hacía muchos milagros, por eso la gente veía a Jesús como si fuera Elías, porque la gente veía que él hacía milagros y la gente buscaba los milagros. O el profeta Jeremías, que era un profeta que sufría bastante por su pueblo, sufría, lloraba, intercedía, ¿cierto? Era más conocido como el profeta llorón. La gente en ese tiempo veía a Jesús de esa manera. La gente hoy día ve a Jesús de la misma manera y lo busca por una de esas cualidades que las que acabamos de decir. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo entonces? Significa que Jesús se encargó de la obra del Cristo a través de la cruz y la resurrección. Jesús es el verdadero Rey que solucionó el problema de Satanás, ya que lo venció con su muerte en la cruz. Jesús es el verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado, porque él sin tener pecado cargó y quitó nuestro pecado. Y Jesús es el verdadero profeta que soluciona el problema de la separación del hombre y Dios, ya que él es el único camino para poder llegar a Dios. Entonces Jesús soluciona todos los problemas que vienen como consecuencia de Satanás, del pecado y la separación del hombre y Dios. Por lo tanto, Jesús es ese Cristo que soluciona todo el problema de la vida. El hecho de que Jesús es el Cristo significa que es el Hijo de Dios. ¿Ya? Y en Mateo 16:16 vemos que Simón Pedro le responde a Jesús, luego que él le preguntó quién decía la gente que él era, le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Mateo 1, del 18 al 23, podemos ver que Jesús fue concebido del Espíritu Santo, que nació de una virgen que no tenía pecado, ¿cierto? Entonces, en Romanos 1, 4, vemos que este Jesús fue declarado, que este Mesías, dice, del cual hablaba toda la Escritura, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Para que Jesús se encargase de su obra como el Cristo, debía venir con un cuerpo sin pecado, morir sin pecado y por los pecadores, y debía resucitar. Todo eso era imposible si no era Dios. Por lo tanto, el hecho de que Jesús se encargó de todo eso significa que Él es Dios. Jesús es el Cristo, esto es el Evangelio. Vimos el pacto, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento hablaba de un pacto de obras, ¿cierto? Que se rompió. Pero el Antiguo Testamento sí nos habla del Mesías que había de venir. En el Nuevo Testamento podemos ver que ese Mesías vino y que ese Mesías volverá a venir. Entonces el Evangelio, ¿qué es lo que es? Y lo vemos en Romanos 1, desde el 1 hacia el 4. Vemos que Pablo define el Evangelio, que él fue apartado para el Evangelio, y este Evangelio es el que fue prometido en toda la Escritura por todos los profetas, y hablaba de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. En Hechos 5:42 vemos que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar solo una cosa, que Jesús es el Cristo. Entonces, este es un evangelio que solo puede ser recibido por revelación. En Mateo 16, en el 17, vemos que Jesús le respondió a Simón Pedro, ¿cierto? Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que acababa de confesar Pedro era que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le responde que eso que él había confesado solamente se lo podría haber revelado su Padre que estaba en el cielo, o sea, Dios mismo. En Mateo 11:27 dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos que es por revelación. En Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni el Padre sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Otro versículo que nos muestra que es por revelación. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto lo confiesa Pablo. En Gálatas 3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En Efesios 1:17 dice, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces vemos que este evangelio tiene que ser revelado, y es revelado por el Padre, por Dios. ¿Cuál es el evangelio? Entonces, que Jesús es el Cristo.